El mundo de las leyendas y los mitos también puede invadir el terreno de la historia. Recordemos que los historiadores no tenemos la habilidad de reconstruir al 100% los acontecimientos históricos, lo que da paso a pequeñas grietas que pueden ser llenadas con teorías más o menos congruentes. Y el día de hoy hablaremos de una teoría que envuelve a un personaje de por sí controversial en la historia de México, el emperador Maximiliano de Habsburgo. Esta teoría dice que Maximiliano no fue fusilado en 1867, sino que logró escapar a El Salvador, donde viviría tranquilamente hasta su muerte en 1936 a la edad de 104 años. Pero ¿qué tanta verdad hay en esta teoría? ¿Qué documentos la avalan? ¿Cuánta rigurosidad histórica hay en ella? Pues te recomiendo que te quedes, porque mi nombre es Luis Montiel, y en el video de hoy del debate histórico hablaremos de este interesante tema. A pesar de haber nacido en Viena en el año de 1832, las diversidades de la vida llevaron a Maximiliano a gobernar México como emperador. Hay que recordar que a mediados del siglo XIX en México había un importante conflicto presente entre los liberales y los conservadores, los partidos políticos de ese entonces. Los liberales eran aquellos que querían la modernidad, las reformas y un distanciamiento con la religión católica, mientras que los conservadores, como su nombre lo dice, deseaban conservar los valores y tradiciones, avanzar lentamente con reformas generales y mantener la religión católica, pues ellos pensaban que era lo único que mantenía hermanados a los mexicanos. Los conservadores y los liberales libraron una guerra terrible de 1858 a 1861. Los liberales, encabezados por Benito Juárez, ganaron, pero la economía del país quedó destrozada, llevando a la suspensión de pagos de la deuda externa que se tenía con Francia, España y Reino Unido. España y Reino Unido aceptaron la imposibilidad temporal de México para pagar la deuda, pero Francia, que solo buscaba una excusa para expandirse a territorio mexicano y así acercarse al conflicto interno que tenía Estados Unidos, decidió no esperar e invadir México para imponer una monarquía. Los conservadores, en un acto terrible de traición a la patria, formaron una regencia y fueron a buscar a Maximiliano para ofrecerle la corona a nombre del pueblo mexicano. Maximiliano se negó las primeras veces, pero terminó aceptando. No obstante, su aventura en México sería corta y trágica. Gracias a sus ideales liberales, los conservadores le dieron la espalda, y por otros conflictos, Francia retiró sus tropas, dejando a su suerte al emperador, el cual tuvo que huir de Ciudad de México hacia Querétaro, donde permaneció sitiado. Después fue arrestado y al final fusilado por órdenes del Benemérito de las Américas. O por lo menos, eso es lo que cuenta la historia mayormente aceptada, pues años atrás, el salvadoreño Rolando Deneke, arquitecto por profesión, pero apasionado de la historia, empezó a popularizar con sus investigaciones una pequeña leyenda que unos cuantos salvadoreños conocían, la cual decía que Maximiliano de Habsburgo no murió en 1867 en el Cerro de las Campanas, Querétaro, sino que escapó a El Salvador, donde vivió bajo un seudónimo hasta su muerte en 1936. ¿Pero en qué se basa esta teoría? Este video está siendo muy interesante, ¿verdad? Pues por ello mismo te recomiendo que le des like y te suscribas si aún no lo has hecho. Lamentablemente de las personas que ven nuestros videos, el 92% de estas no están suscritas y por ello no regresan al canal. No saben que subimos un video nuevo cada semana. Por ello, para que no te lo pierdas, te reitero, suscríbete y activa la campanita. Es el mejor regalo y la mejor forma en que nos puedes apoyar. Sin más que decir, te dejo que sigas disfrutando de este video. Esta teoría se basa principalmente en la misteriosa aparición de un hombre llamado Justo Armas, el cual era de modales refinados, políglota y de un impresionante parecido con el emperador Maximiliano de Habsburgo. De este personaje se sabía muy poco, y la primera muestra de su existencia en El Salvador data de entre 1870 y 1871, y quedó registrada en el diario oficial de aquel país, el cual cuenta sobre una donación económica realizada por el señor Armas para la fiesta patronal.
Una costumbre muy extravagante del señor Armas era siempre andar descalzo. Cuando se le preguntaba a qué se debía esa costumbre, Justo Armas se negaba a responder, pero algunas veces, rodeado de personas de confianza, confesaba que su llegada a El Salvador había sido por un accidente marítimo, un naufragio, el cual le hizo ver de cerca la muerte, y en su desesperación por sobrevivir le rezó a la Virgen, prometiéndole a esta que si lo ayudaba a salir de aquella tragedia con vida, caminaría descalzo por el resto de su vida. Al final del día, el señor Armas fue el único sobreviviente del naufragio, y desde ese entonces empezó a pagar su promesa a la Virgen. A pesar de que Justo Armas se refería a un naufragio literal, el arquitecto Denneke dedujo que en realidad se trataba de una metáfora, donde el naufragio era el segundo imperio mexicano, del cual Maximiliano Justo Armas era el único sobreviviente. Ahora, la existencia de un hombre de avanzada edad parecido a Maximiliano no sería ni de lejos una prueba contundente que refute la muerte del emperador, pues esto solamente crearía la existencia de muchas dudas. Sin embargo, teniendo en cuenta esto, Rolando Denneke intentó responder a cada una de las inquietudes que su teoría generó. La primera de estas era la duda de ¿por qué Benito Juárez le perdonaría la vida a Maximiliano? Denneke y sus compañeros respondían que ambos personajes, el emperador y el benemérito de las Américas, eran masones, lo que, en fidelidad al reglamento de la organización a la que pertenecían, no les permitía hacer daño a otro masón, por lo que Juárez no podía asesinar a Maximiliano, por lo que le hizo creer a todos que lo había hecho, pero en realidad le otorgó un salvoconducto hacia su exilio en El Salvador, con la condición de que viviera el resto de su vida escondido con un sobrenombre. La teoría de Denneke se refuerza con las constantes inconsistencias del fusilamiento del emperador, como el aplazamiento sin razón aparente de la fecha de fusilamiento, o la inasistencia de Maximiliano a las últimas sesiones de su juicio. Por otra parte, Denneke argumentaba que la excelente relación que Justo Armas tenía con el vicepresidente de El Salvador, Gregorio Arbizú, y con las familias más privilegiadas e importantes de aquel país sería incoherente en caso de que Justo Armas en verdad solo fuera un náufrago, y que en realidad esta relación se debe a que el vicepresidente salvadoreño, Arbizú, conocía la verdadera identidad del señor Armas, razón por la que se cuenta que, al apenas llegar a El Salvador, Armas fue llevado a una reunión presencial e importante con el vicepresidente. Sin embargo, la prueba más increíble que fortalece la teoría de Denneke es el testimonio de Lilian Port de Rodríguez, hija de Alexander Port, dueño del Hotel Nuevo Mundo, uno de los más conocidos de El Salvador. El señor Alexander había contratado a Justo Armas para que le diera clases de etiqueta a su hija Lilian, de ahí la existencia de una relación de amistad entre ambos. Pues esta última contó, ya de adulta, que un buen día llegaron a El Salvador dos emisarios austriacos, los cuales estaban en busca del señor Armas. Este rechazó en 2 ocasiones reunirse con los emisarios, pero a la tercera asistió al encuentro, así como lo dictan las normas de etiqueta que el propio Armas le había enseñado a Lilian. Armas se reunió con los 2 emisarios en un cuarto del hotel, y ahí estos le pidieron regresar a Austria, ya que su hermano, Francisco José, se encontraba grave, y Armas era el sucesor inmediato al trono. Justo Armas respondió: «La persona a la que ustedes se refieren, no les dijo mi hermano, es precisamente la que me hizo firmar en contra de mi voluntad un pacto en el que yo y mi descendencia renunciábamos al reinado. Yo soy un hombre viejo, estoy cansado, y lo único que quiero es que me dejen en paz». Toda esta conversación es sabida gracias a que, a escondidas, Lilian Port escuchó el intercambio de palabras y lo guardó en su memoria, para después mencionárselo a Denneke, diciéndole que ya no tenía razón para mentir. Para sumar otro argumento en su teoría, Denneke también recupera las supuestas palabras de Monseñor Belloso Sánchez, obispo de San Salvador, quien fue el responsable de administrar los últimos sacramentos a don Justo Armas, y quien se dice, al salir de la habitación, exclamó: «Ha muerto un príncipe»,
Cuando todos asombrados por la declaración de Monseñor Belloso le preguntaron a qué se refería, este corrigió diciendo: ha muerto como un príncipe. Sin embargo, hay que tener algo en claro, que todas estas evidencias, o la mayoría de ellas, son únicamente inferencias y no tienen ninguna base documental, y que fueron transmitidas de voz en voz mediante una leyenda, por lo que, sabiendo esto, el arquitecto Deneke decidió llevar su investigación al plano de las ciencias mediante 3 estudios. El primero fue una comparación craneofacial realizada por Roxana Ferlini, la cual pueden ver en pantalla. Esta dedujo que entre los huesos de Maximiliano y los de Justo Armas hay una concordancia del 95%. La segunda prueba fue un análisis grafológico realizada por un perito de Florida, Estados Unidos, la cual concluyó que el escrito de Maximiliano y de Justo Armas eran de la misma persona, pero cuando era joven y después cuando era anciana. Y por último, un examen de ADN, el cual no se sabe a ciencia cierta el resultado, pues recordemos que el arquitecto Deneke lamentablemente falleció en el año 2009, lo que provocó que desde aquel entonces las investigaciones fueran en decadencia, y la poca información que ha salido desde aquella fecha sea dudosa, pues algunos medios dicen que el ADN no se logró hacer, en cambio otros dicen que sí, y que este salió positivo. Como podemos ver, se trata de una teoría bastante interesante, a la cual el arquitecto Deneke le dedicó bastantes años de su vida, pero que lamentablemente carece de muchos fundamentos y no es respaldada documentalmente. Personalmente, yo diría que se trata de una teoría falsa, que no logra desmontar la bien documentada historia del fusilamiento del emperador. Y a continuación les explico por qué. En primera instancia, el que 2 personas fueran masones no impidió, anteriormente en la historia de México, que se hicieran daño. Por ejemplo, Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante eran masones, y eso no impidió que Bustamante mandara a asesinar a Guerrero. Por otra parte, si Maximiliano decidió arrinconarse en Querétaro y defender el imperio, a pesar de que éste no tenía salvación, fue porque quiso. Bien pudo haber aprovechado para escapar, pero no lo hizo. Sobre las inconsistencias del fusilamiento, hay un documento escrito por Ede Senger, un médico húngaro que recibió la tarea de embalsamar a Maximiliano y que vio de cerca el fusilamiento del emperador, en el cual describe estos sucesos con lujo de detalle. El enlace al documento estará en la descripción, por si gustan leerlo. Y por otra parte, aunque existiera una prueba de ADN que diera positivo, lo único que esta prueba lograría confirmar es que Justo Armas pertenece al linaje de los Habsburgo, un linaje sumamente amplio, al que pertenecieron un número elevado de personajes. No corroboraría que fuera Maximiliano. Y si mi conclusión te parece poco, permíteme leerte la conclusión del historiador Konrad Ratz, especialista en el Segundo Imperio Mexicano. La hipótesis de que Maximiliano logró escapar de prisión no tiene ningún sustento documental. Al contrario, hay más que suficientes documentos que prueban que Maximiliano murió en Querétaro. Queda de todos modos la interrogante: ¿quién era Justo Armas? El hablar bien el alemán y otros idiomas europeos era habitual en muchos oficiales bien educados del cuerpo de voluntarios austriacos, aristócratas o no. De los 6.000 integrantes de dicha tropa, solo 3.600 regresaron con los franceses, 800 después de la caída del imperio y el resto, si no murieron en los campos de batalla, se quedaron a vivir en México o se fueron a otros países. Sin aventurarme a ninguna hipótesis de un campo que no es mío, sugiero que la persona con el seudónimo Justo Armas era uno de los oficiales voluntarios. Por mi parte, concluyo que esta leyenda no es más que eso. Sí, muy interesante y bien construida, pero una leyenda a fin de cuentas. Sin embargo, en este espacio son ustedes quienes tienen la última palabra. ¿Maximiliano sobrevivió al fusilamiento de 1867 y escapó a El Salvador para vivir el resto de su vida como Justo Armas? Dejen su opinión en los comentarios, los estaré leyendo detenidamente y respondiéndoles. Sin más que decir, les agradezco que nos hayan acompañado en la interesante aventura de esta ocasión. Recuerden que mi nombre es Luis Montiel y muchas gracias por ver otro video del debate histórico.